Y si volteo para acá contigo, sí me... No te preocupes, ahí estamos. Ahí nos vamos. Sí, así como vamos a salir. Sí. Ya espero la semana que viene ya vengan a cerrar esto. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, un saludo aquí de Pulso Social Puebla. Ya saben, nos ubicamos en plataforma digital en la 25 Oriente 407 Altos 1A. Estamos en la colonia Chulavista de la ciudad de Puebla. Como toda semana, los viernes es viernes esotérico. Hace un rato ya pasó Gárgolas con Liz Dar. Hoy nos toca un maestro de Reiki en su tema. Entonces hoy va a hablar sobre sanación integral. La sanación integral, él lo desarrolla, lo maneja, y aquí nos vamos a ser sus discípulos aprendiendo. Muy bien. Y ya saben, miren, tenemos los teléfonos 22 24 37 03 34. Tenemos la red por internet, que es www. Bueno, lo van a ver, lo están viendo en su pantalla. Y tenemos también WhatsApp. Otra digo cuál es el número que sale. WhatsApp es 22 21 10 19 2103. Es el WhatsApp. Ya no veo la casa, ya lo repetimos para que así quede claro, es el 22 21 19 2103. Ya lo tienen. Bueno, pues adelante, ya quería hacer la presentación acá. Bien, pues gracias, Raimundo, una vez más. Me da gusto que estés acompañándonos, como hemos en algunas ocasiones alternado. Realmente es un tema que no tiene límite, ¿no? Es un tema que es, por decirle de alguna forma, infinito. No solamente porque la sanación, como dice el nombre de nuestro programa, es una sanación integral. Pero, ¿qué quiere decir esto con sanación integral? Bueno, que no solamente está hablando de la salud física, ¿no? Que es la que más tenemos a la vista, que es la que más se preocupa socialmente hablando, que es la que se atiende de entrada por medio de todos los sistemas de salud que existen en el mundo. Sanación integral abarca también todos los aspectos emocionales, los aspectos mentales, los aspectos que se le ha dado en llamar de alguna manera espiritual, pero espiritual tomándolo de la manera como viene su significado, ¿no? Espíritu es una palabra de origen griego, me parece, que está diciéndonos que es una vibración de lo que podríamos llamar en principio energía, que es aquella que nosotros realmente aspiramos. Esa misma vibración energética nos permite no solo vivir, ser conscientes del mundo en que estamos, sino que también es una vibración que adecuadamente manejada y trabajada nos permite ir lentamente por pausas, concientizando, ¿no? Concientizando, porque uno de los propósitos que tenemos, del por qué venimos aquí a este mundo de conciencia, es precisamente a que entendamos el entorno en que estamos, ¿no? Ya sea en el planeta, ya sea en el medio social, ya sea en la convivencia social, y ya sea a la vez en las lecciones que tenemos que aprender, que nos van a permitir que vayamos siendo mejores seres humanos. Esa es, digámosle, un tipo meta. Pero esta enseñanza que ponemos hoy en día como un ejemplo es una de tantas que existen, ¿no? Lo más seguro es que más adelante, conforme vayamos avanzando en los programas, les vayamos platicando de otros caminos
Caminos que también hemos tenido la oportunidad de recorrer, que hemos tenido la oportunidad de practicar y que llevan una función que también es el concientizar y entender qué somos, qué es esta vida que estamos inmersos en ella y qué es lo que tengo que hacer para poder ir ingresando en ella, ¿no? ¿Por qué? Porque como todo, necesitamos un método de aprendizaje, necesitamos una preparación para poder acceder a ella, para irla comprendiendo, para irla practicando y para ir transformándonos en cada ocasión que hagamos lo adecuado, ¿no? Si, por ejemplo, nos vamos al aspecto social, vemos que para que alguien tenga un desarrollo profesional, con una profesión, sabemos que su preparación tiene que ser desde que uno es muy niño, ¿no? Ya sabemos que para eso existe pues, el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, ¿no? Y todos ellos son parte de irnos integrando poco a poco en la sociedad, ir aprendiendo el medio, entendiendo la comunicación y nos vamos preparando, ¿no? Se nos enseñan las primeras letras, primeros colores, se nos van enseñando historias, se nos va enseñando el cómo hablar, literatura, en fin. Y ya sabemos que cuando van uno a la preparatoria, pues hay áreas que te van induciendo, ya sea que vayas a las áreas científicas, o vayas a las áreas de humanidades, o vayas a las áreas de investigación específica, pues ya llevas una preparación. Y esa preparación se tiene que dar también aquí, en este camino, que yo en lo personal nunca le diría que es aparte. En realidad, así hoy en día se le ha querido tomar como que es muy separado de lo que es lo social, científico, y que es muy separado de la parte espiritual, y la otra parte que también no dejamos de mencionar es la parte religiosa, pero en realidad no hay tal separación. Todo es una sola línea de conocimiento. Con diferentes nombres. Con diferentes nombres, exactamente, ¿no? Entonces, esta línea de conocimiento realmente va de entendernos conforme vayamos creciendo, vayamos socializando, vayamos aprendiendo, pero también va adelante en el sentido de que primero vamos a entender lo que vemos, lo físico, ¿no? Y después de ello vamos a ir entendiendo, pues, qué es lo que lo mueve, por qué reacciona uno así, cómo es el aprendizaje, cómo es el razonamiento, y también continúa, sin perder esa continuidad, continúa hasta llegar a los aspectos que están detrás de cómo nos movemos, que sería eso llamado raíz del pensamiento o mente. Es una sola línea y de ahí nos vamos a lo que se le llama espiritual, pero es una sola línea. Eduardo, te interrumpo. Eso me ha causado un poco de... que me ponga a pensar, qué raro, pero dije, bueno, cuando se habla que es una sola línea y la cuestión del espiritual, esto nos podría llevar a decir que existe un pensamiento global y el cual manifiesta el destino de cada uno de los seres. A ver. Como si dijéramos que todo ya está predeterminado de lo que vamos a hacer. Ajá, eso es... Realmente así pareciera, ¿no? Porque recordemos que principalmente socialmente hablando, pues es el mundo de las apariencias, ¿no? El mundo de lo que los hindúes llamarían la ilusión. La maya, pero vayamos a ver qué significa la palabra maya. Comúnmente se ha dicho que maya significa ilusión, y en cierto término es solo una forma muy superficial de decirlo, pero estrictamente
de cómo lo entienden las enseñanzas hindúes, significa que no es eso. Es como una aseveración. Haz de cuenta que nos dicen, fíjate que esta persona es muestra ser muy amable, muy sincera, se ve que es una persona que respeta todo, pero no faltará quien te diga, no es eso. No lo conoces. Hasta apenas supe el significado de la palabra maya, no es eso, no lo conoces. Que no es eso, es exactamente lo que dice. Y normalmente lo mencionan mucho ellos porque están enfocados, en esencia, sus enseñanzas a entender qué es la mente, qué es lo que hace que hagamos lo que hagamos, vivamos lo que vivimos, y de ahí precisamente viene esa confusión sobre si está realmente ya todo determinado y yo solamente lo vengo a representar, o si es así, pues ¿quién nos mueve? ¿Qué es eso que nos mueve y qué es lo que hace que realmente yo tengo una vida de mucho obstáculo, de mucho sufrimiento, de mucha confusión que no entiendo, o por qué me hacen a mí esto, ¿no? Sin causalidad. Sin causalidad, y hay otros que dicen, yo soy bendecido por Dios, porque yo, bendito sea, estoy siempre con Él está conmigo, me protege, y no son más que ideas. Son ideas porque realmente cuando vamos entrando en este camino que le llamamos de conciencia, que esta vibración de una determinada tasa vibratoria, le llamamos así, es la que nos va poco a poco aclarando qué es, por qué pasa esto, por qué sucede. Y claro, ¿no? Con la ayuda de que tenemos ciertas escuelas que nos orientan, nos dan pauta, pero a final de cuentas nosotros somos los que trabajamos en nuestra educación. ¿Y qué significa esto en este término espiritual? Que realmente nosotros somos los que nos educamos a nosotros mismos. La existencia, con estas enseñanzas, lo que hacen es orientarnos, pero quien trabaja, descubre y aprende es uno solo, o sea, es una enseñanza personal. ¿Eso nos lleva a decir eso de conócete a ti mismo? Indudablemente, sí, porque ese es el primer camino, ¿no? Porque tenemos que aceptar algo que es un poquito extraño, pero para poder empezar a aprender a algo, tenemos que aceptar como primer paso que no sabemos. O sea, y no sabemos porque realmente ese es el punto inicial de todo, ¿no? Si no fuera así, yo les pregunto, ¿para qué vas a la primaria? ¿Para qué vas a la secundaria? ¿Para qué vas a la universidad? Si ya lo sabes, ¿para qué vas? Ahora sí que a veces jocosamente alguien me decía, uno de los compañeros que teníamos en un camino de tantos que hemos abrevado, decía, el que va a la escuela es porque no sabe, ¿sí? Y intuye que no sabe, entonces necesita aprender, porque volvamos a voltear las cosas. Si tú ya sabes, si tú ya estudiaste y pasaste por todo este proceso social desde kinder hasta profesional, maestría, doctorado, postdoctorado, no creo que si alguien te dijera, oye, ¿por qué no haces otra vez la secundaria? ¿Qué dirían? Oye, no, ¿cómo crees? Yo ya pasé por ahí. Sí. Entonces, por esa razón hay muchas personas que intuitivamente dicen, no es para mí la escuela. ¿Por qué? No sé, yo solo quiero trabajar y quiero tener mi base económica, quiero casarme y pues los hijos que lleguen, el americano, darles lo mejor. Mi perro, mi árbol. Así es lo que llamaríamos el sueño americano, ¿no? Aunque
pues hoy en día si lo vemos, pues se ha vuelto pesadilla en muchos aspectos, ¿no? Ese sueño. Pero eso básicamente es lo que todo el mundo, como habitante en este planeta, pues anhela, ¿no? Y claro que cuando no está bien versado, cuando no está bien plantado exactamente en qué es el auténtico actuar con conciencia, con razonamiento, pues lo que hace normalmente es inconsciencias. Por eso esas escuelas, ya sean las chinas, tibetanas, hindúes, la judía de Cábala, que no queremos confundir que la escuela judía de la Cábala sea realmente de la raza judía, no. Se utiliza su alfabeto, se utiliza su entorno y sus características de cómo ellos ven en su aspecto social o religioso, se usa esa forma de cómo ellos ven a la creación, y entonces se utiliza para darte enseñanza simbólica. La Cábala es eso, una enseñanza simbólica que lleva a reconocerte bajo esquemas qué significa cada palabra, qué significa cada parte de lo que ellos manejan como árbol de la vida, e incluso pues hasta te responden a cuestiones que a veces nos vemos en pláticas de amigos que dicen, oye, para mí se me hace muy tonto eso que dicen, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entra al reino de los cielos, ¿no? Entonces dicen, oye, esa es una tontería. Pues no es tontería. Lo que pasa es que el camello, dentro de su esquema del árbol de la vida, significa lo que es el iniciado, ¿sí? Es el iniciado que está en este camino de conciencia. La aguja es exactamente la forma que tiene no solo el sendero, sino lo que se le llama una céfira que no está marcada, pero se le llama Dat, que es la entrada a la divinidad, ¿sí? Entonces por eso se dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entra al reino de los cielos. Que es un simbolismo que se está marcando ahí, en este caso en la Biblia, y utilizado, ¿no? Así es. ¿Por qué? Pues porque aquel que se siente rico normalmente es soberbio. Se siente rico de conocimiento, se siente rico de dinero y siente que pues él es el superior, él es el inteligente y que pues no necesita de esas tonterías, ¿no? Pero realmente pues es el que está más atrasado, ¿no? ¿Y por qué se usa el símbolo del camello? Pues porque es lo que simboliza el iniciado, dadas las condiciones tan duras y difíciles por las que el camello tiene que vivir, ¿no? El desierto, sin agua, y que tiene una resistencia tal para llegar al fin a lo que está él hecho. Sí, ese es eso, y así hay tantas, ¿no? Entonces, todos los caminos de esas escuelas iniciáticas son las que realmente nos van a enseñar esa pauta de cómo entendernos y cómo trabajar. Ahora, se le llama a esta enseñanza que hoy en día estamos teniendo como base, que es el Reiki, porque significa esa energía universal, Reiki. Ki sabemos que es ese término que significa esta sustancia que estamos inmersos en ella, que decimos que es un vacío, que decimos que es el aire que nos permite vivir, porque sabemos que la fuerza vital que se le la fuerza vital de vida, exactamente. Entonces es esa energía la que realmente es la materia prima de la que nosotros sabemos, por todo lo que hemos aprendido y practicado, sabemos que es de lo que está hecho todo lo que vemos y lo que no vemos, tanto del mundo físico, planetas, o de todos los aspectos que no alcanzamos a ver, y no porque seamos imperfectos,
sino que tenemos un rango de visión que nos permita realmente vivir y enfocarnos en esta existencia para aprender nuestras lecciones de vida. Entonces, Reiki significa eso, así como el Ki, que es el término que se utiliza para decir que es la sustancia que yo aspiro y la que yo, si aprendo a trabajar con tiempos determinados, pues es la que me va a sanar y me va a mantener saludable. ¿Por qué? Porque esta sustancia es tan inteligente y tan consciente que es la que me va a hacer precisamente eso mismo, ¿no? Y perdón, Ki, para que continuemos con otro aspecto, el Ki, pues sabemos que es esa sustancia, la misma que en las enseñanzas que pues, son hindúes, una de ellas, de tantas que hay, es el prana, ¿no? Y por eso le llaman a sus respiraciones en yoga el pranayama, ¿no? Y por eso los chinos también le llaman el chi. El chi, ¿por qué? Pues porque eso también tiene los nombres de sus prácticas de una forma u otra, como el tai chi, el qigong, ¿cómo se le llamaría? Bueno, hay tantas y tantas, ¿no? Y de la misma forma que también tenemos en la enseñanza tibetana, se le conoce como Lung, y es la misma intención, tiene la misma función, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos lleva el que vayan poco a poco conociendo cómo se va trabajando. Ahora el Reiki lleva 3 y 4 niveles, pero 3 principales de aprendizaje para todos aquellos que ya sea que nos convirtamos en terapeutas o solo nos convirtamos lo convirtamos en una herramienta de crecimiento personal. Por eso son 3 etapas o 3 iniciaciones, ¿no? La primera, obvio, va a ser va a ser el impacto en nuestro cuerpo físico. Va a ser trabajo en nuestro cuerpo físico, porque poco a poco vamos jalando la vibración que sería la adecuada para este cuerpo físico. Y así nosotros, después de que ya aprendemos a inducirla y a manejarla con personas que nos permitan ayudarles, pues ya viene el segundo nivel, que estaríamos hablando, el que ya va abarcando los niveles emocionales, mentales, y empieza uno a ayudar a las personas aunque no estén presentes, se les ayuda a distancia, ¿no? Y para eso ya se usa el segundo nivel. Claro que si lo vemos más o menos como niveles de profundidad, sabemos que el primero que vemos es el cuerpo físico. Entonces ahí vamos viendo con el primer nivel. Vamos al segundo nivel y va más internamente y abarca esos aspectos que les acabo de mencionar. Pero el tercer nivel ya va más profundo y abarca ya los niveles espirituales y otros que ya serían aquellos que nos llevarían a lo que se le llama iluminación. Entonces ese nivel de profundidad va de acuerdo a la fuerza de la tasa vibratoria, que es más fuerte en el tercer nivel que en el primero, ¿no? Entonces, así es todo, se nos va enseñando por partes, por pausas, pero la idea es que vayamos entendiendo lo que es, no lo que aparenta ser. Entonces, yo sé que hay muchas dudas como estas que mucha gente tiene, pero para eso estamos, para irlos ayudando en responder todos aquellos que de alguna manera pues se nos hace extraño, no somos muy, que digamos, habituados a escucharlas y no hemos tenido curiosidad. Sí, o sea, estamos en un mundo en el cual lo único que hacemos es luego caminar así como los burritos, ¿no? No está pasando esto ni en cuenta, ¿no? Pero como decías, en este caso, la sanación integral tiene que partir desde lo físico, lo espiritual y lo material. O sea, todo es un solo
un solo que debe estar coordinado al cuerpo completo, sí, para que podamos sanar, ¿no? Si no sanas materialmente, pues espiritualmente estás mal, ¿no? Y mentalmente, que también es otra, la cuestión mental, es por eso que dicen muchos, ¿no? La sanación empieza desde ti mismo, sí, que quieres estar sano, ¿no? Pues cuando pasó lo del COVID, ¿no? Todo el mundo huyendo de esa situación, el estrés, pues provocó que más te llevara la enfermedad. Y muchos decían, es que has de mantenerte alegre, fuerte, sano, o sea, pero el pensamiento, ¿no? Y dio resultado, ¿no? Es una gran orientación de entrada, aunque es muy difícil dado lo que está pasando, mucha gente que ha perdido seres queridos, amigos cercanos, que ha perdido los ingresos que tenía por las circunstancias de las reglas que se impusieron. Es un poquito difícil remontarse a tener una actitud positiva, ¿no? Pero precisamente esto es una enseñanza que a mucha gente le ayudó. Yo atendí a muchas personas en estos tiempos, las seguimos atendiendo para precisamente reforzarles esta actitud. Hace un rato, al iniciar la plática, comentabas algo en la cual que tenemos que aprender o se va a repetir la situación hasta que se aprenda, ¿no? Que es una teoría que existe. Ah, claro, es cierto. A ver, explícanos más eso. Mira, nosotros estamos, te voy a responder con a las preguntas incluso que me hiciste al principio, que si ya todo estaba determinado, que si ya todo estaba realmente programado, y entonces de qué servía vivir si realmente lo único que voy a hacer es seguir un camino que pues ya no me lleva a nada de éxtasis, no me lleva a nada que me haga pleno. ¿Por qué? Porque si es solo lo que ya dicen otros, ¿yo qué, no? Entonces sigo como borrego en esa... Sí, lo que pasa es que nosotros debemos de entender que de la misma manera que nosotros tenemos leyes sociales que nos van diciendo tu comportamiento debe de ser para que no tengas estas penalizaciones, ¿no? Uh-huh. Es como funciona la ley socialmente hablando, pero también tenemos que entender que este mundo que es tan inteligente y que este diseño de lo que somos nosotros es más allá de inteligente, pues también tiene unos principios, tiene leyes con las que tiene que estar funcionando, ¿no? Y funciona de tal manera que realmente eso hace que la convivencia se modere y vayamos aprendiendo lecciones. Esa ley que más es conocida por karma, es una ley de causa y efecto. Esa es aquella que nos va diciendo, oye, esto estuvo mal porque fuiste inconsciente y dañaste, ¿no? Ya sea el delito por mínimo o por máximo que sea, desde los genocidios, asesinatos, los robos, los fraudes, el abuso, la corrupción, de las miles de formas que hay, la existencia lo va moderando, te lo va moderando a ti, pero es tan eficiente porque cuando entendamos cómo funciona esto, sabemos nosotros que funciona magnéticamente. O sea, todo acto que hagamos hacia otros queda registrado no solo en el cuerpo energético de quien lo hace, sino queda registrado en el cuerpo de quien lo recibió. Entonces, el karma funciona de una forma tal que te va a hacer que vivas las consecuencias de tus actos. Entonces, eso con lo que pides, ¿no? Eso es así como dicen los tibetanos, es una semilla kármica que cuando encuentre el momento, el tiempo y la circunstancia adecuada, va a germinar, y es cuando se ajusta el karma. Es cuando a ti te va muy bien y no sabes ni por qué, pero pareciera que tú tienes suerte, ¿no? Pero no, es un ajuste kármico. Pero si recibes algo contrario
recibes el hecho de que te metan aparentemente injustamente en la cárcel, que llega otro y te quita tus casas, te quita tus bienes o te quita la vida, ¿sí? Es un ajuste de la existencia, pero es la lección para que vayas entendiendo que no puedes ir por la vida haciendo daño a otros. Esto nos lleva a hablar que la reencarnación, la inmortalidad del alma y estas cosas. Es todo, es parte, porque realmente estas lecciones de vida no siempre son de lo que hiciste en esta actual. Pero porque, por ejemplo, el niño que le cayó, bueno, pero no con alguien que nace y se muere a los 8 días. Indudablemente tuvo su razón, tuvo su función, y no solo el haber nacido en tan corto tiempo, haberse ido, sino incluso aquellos que fueron esperanza para una pareja, pero nunca nacieron, son nonatos, ¿sí? O que no te dice como aquellos niños que nacen en las cárceles, ¿no? Dirías tú, qué Dios tan cruel, ¿no? Que hace esto, ¿no? Que a un ser lo haga nacer bajo esas condiciones tan difíciles y contrarias, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es un Dios castigador o qué? O aquel que nace con toda la riqueza, con toda la posición para poder tener todo lo que quisiera, o como aquel, ¿no? Que realmente sin hacer nada ya nada más hereda, ¿no? Hereda y conocemos casos de mucha gente. Entonces no son casualidades que esto suceda, son causalidades, y como mucho nos lleva a sufrir más porque no entendemos, pues claro, ¿cómo vamos a entender si nada más estamos fincados en este mundo físico? Tenemos que ir abrevando en el mundo de lo no físico, el mundo que mueve las leyes de la creación y de la conducta humana. Y aquí voy a usar un término que tú como abogado, mi hermano Raimundo, utilizas. Sabemos que un principio de la ley dice: el que tú desconozcas la ley no te exime de responsabilidad. Eso mismo se aplica en la existencia, en tu conducta. El que tú desconozcas la ley universal que rige al mundo, no significa que tú no vas a ser ajustado en tus actos, ¿no? No te eximes de responsabilidad. Como mucha gente que me decía, no, eso no es, dice, el que tú no aceptes culpas y hagas tus actos sin pensar en eso hace que nunca se te aplique. Dije yo, mi hermano no sabe lo que dice. Y así he encontrado a mucha gente que está muy avanzada teóricamente en muchas enseñanzas, pero que todavía no ha practicado adecuadamente y cree que es muy sencillo. Pues no, si empezáramos a entender cómo se aplica este karma, pues entendiéramos que nadie escapa, de verdad, no escapa nadie, y todos estamos sometidos por ese principio que va a hacer que en base al sufrimiento, por nuestra necedad, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, pues vayamos aprendiendo a golpes, ¿no? ¿Por qué? Porque de las peores imperfecciones humanas que existen es la soberbia. ¿Por qué? Porque sienten que no hay nadie que les pueda decir no, porque tú no sabes, no, porque tú no eres la persona que está actuando correctamente. En un soberbio cree que él es lo máximo, lo único, lo que nadie le llega, ¿no? Y realmente la soberbia lo que hace es ponerte venda en los ojos. Yo siempre he dicho, para que tú seas un buen investigador en el área que sea, necesitas tener una preparación simple y sencilla, ¿no? Tienes que dejar de ser soberbio, tienes que ser un hombre sin creencias, tienes que ser una persona de lo más sencillo posible, como un niño
que está aprendiendo con toda agrado y con gusto, que está aprendiendo algo nuevo. Y los ves otra que salen de la escuela, los chiquillos, ¿no? Felices, van a su casa. Sí. Le ganó una estrellita. Sí. Recuerda simplemente aquella frase que le ponen en boca de Jesús, que dice: dejad que los niños vengan a mí, ¿no? Porque Jesús es un símbolo. Olvidémonos si fue histórico o no. Eso a lo mejor lo trataremos en una ocasión posterior, pero simbólicamente es una enseñanza que si tú sigues con pasos, con trabajo, con cambios, tú puedes llegar a convertirte en un ser igual que él, porque él no es más que es como digámosle, un esquema de lo que lograrías siendo, si realmente uno mismo se comporta como ese dicho también muy católico, que sería el de no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Entonces a veces son tan sencillas las cuestiones, y por eso recalco, ¿no? Un buen investigador de lo que sea, que se llame científico, que se llame físico o de lo que sea, no servirá si tiene creencias, porque una creencia le hace perder objetividad. No puedes tener creencias religiosas de ningún tipo, no puedes tener creencias educativas de ningún tipo, no tienes que tener las creencias familiares de ningún tipo. De lo contrario, va a ser la forma como te vas a estorbar a ti mismo. Y aquí entra otra analogía con relación a lo que dice la enseñanza de Jesús. Creo que también viene plasmada en la Biblia, que dice: no pongas vino nuevo en odres viejos. ¿Cuál es el odre viejo? Pues nuestro ser, nuestro cuerpo, lo que somos. Si somos viejos en creencias, en todo lo que creemos que yo sé y soy, entonces esa sabiduría de conocimiento nuevo no solo nos va a hacer daño, sino que se va a echar a perder, porque ya está probado, y eso es una prueba real, que se hinchan, se inflan, porque se convierte en un tóxico, ¿no? La bebida. Entonces, por eso siempre se habla del vino nuevo como la nueva enseñanza que nos va a hacer seres mucho más. Y de ahí vemos también, pues, hay tantos dichos como el de no avientes perlas a los cerdos, porque las van a pisotear, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a todo ello, porque realmente todo eso nos va a hacer avanzar. Y si nosotros vamos avanzando, pues nuestro entorno alrededor también tiende a sentir el impulso de querer, pues, aprender, ¿no? Inclusive con lo que tú vas relacionando, porque vas dando otro camino, ¿no? Y se crea la armonía, ¿no? Sí. Y aquí entra la cuestión del amor. Indudablemente, el amor es algo que yo los resumiría en aceptación. ¿Por qué? Porque si vemos la palabra amor, ¿qué significa? Pues lo hemos entendido como aquel sentimiento que nos une a las personas, que nos maravilla, que nos hace engancharnos, ¿no? O con alguien o con algo. Pero realmente eso no es amor. El amor a la humanidad. También entra en lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos tan necesitados de una aceptación, que soy capaz de hacer lo que sea por tal de tener el reconocimiento, la fama, el que me digan: caramba, tú sí eres alguien amoroso. O sea, pero es una necesidad. Pero aquí también me surgió eso el Che Guevara decía también: el amor es revolucionario. Pero tomando, haz las cosas con amor, ¿no? O sea, es con ese deseo, con esa aceptación de hacerlo, ¿no? Pero que está desligando un lado el sentimentalismo, ¿no? O sea, sería esa la cuestión de la definición del amor. Dicen, el amor es la fuerza más poderosa que existe. Pero viéndolo de la manera auténtica, porque mira, la palabra amor es un término de origen griego que significa sin muerte. Si la desglosamos, vemos que A
significa sin. Sí. Morting es muerte, ¿no? Entonces es sin muerte. Quiere decir que es eterno. Yo lo que diría en conjunto es esta creación. Todo lo que estamos inmersos en ella realmente es amor. Todo. Y la aceptación de todo lo que está aquí, nosotros entre personas, nosotros con todos los seres humanos que aunque parecieran que son mis enemigos, de alguna manera también tengo que aceptarlos, ¿no? Y eso sería una forma fraternal de entender que él está en su proceso de evolución y que en eso está haciendo inconsciencias como realmente yo a lo mejor lo hice en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, realmente es de la forma como podríamos entenderlo, y claro, para nosotros es inmortal lo que somos, ¿no? Aunque sabemos que tenemos una parte temporal, que es lo que ahorita ven, lo que vemos acá, y también hay algo que es eterno, que sería aquello que le hemos llamado o alma o espíritu, que es lo mismo, ¿no? Entonces, entendiendo las cosas en su verdadera dimensión, debemos de ir partiendo para entender. No es un trabajo de una vida, no es un trabajo fácil, pero nos enseña a no caer en esos juegos graciosos como muchos dicen, oye, pero nadie ha vuelto de allá, del más allá, y nos ha dicho cómo es. Y yo digo, es un buen chiste, ¿no? No, pero aparte salió un mensaje de esos que me dice, sí, de una persona que murió 27 minutos. Uh-huh. Y le hacen las cuestiones de esas de shock, que si es, no sé cómo se llama médicamente. Sí. Y la reviven después de 27 minutos y lo primero que hace, como no podía hablar, que tenía la sonda y no sé qué tantas cosas, pide un lapicero y una hoja y pone, ¿es real? Y se quedan todos mirando, ¿qué es real? Dice, Dios y el cielo. Yo conozco amigos, perdón, conozco amigos muchos, que murieron y regresaron. Y dicen que iban volando atrás de su cuerpo en la ambulancia, ¿no? Claro, o sea, claro que es creíble. Lo que pasa es que lo que nos ha faltado es discernir bien sobre por qué ocurrió y por qué ocurrió así. Como te digo, esa frase de que, bueno, si no ha habido nadie que regrese del más allá y que nos diga cómo es. Yo digo, es un chiste, porque oye, si sabes que aquí está un cuerpo que ya se dispuso de él y está sepultado, cremado, pues, no juegues, ¿no? Estas son cosas serias, pero entonces nos daremos cuenta que yo les he dicho, es que no hay más allá, en realidad no hay más allá, todo está aquí, todo está acá, pero está en una vibración diferente. ¿Otra dimensión? Llamémoslo así. Bueno, creo que ya nos van a correr de acá. Ya, pues, ¿cómo defines todo lo que hablamos ahorita, que estuvo interesantísimo? Aprendí mucho, como cada vez que te escucho. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿cómo lo definimos en un minuto? Bueno, pues es que al final de cuentas todo es conciencia. El propósito de la existencia es conciencia, porque también piensen lo que les voy a decir ahorita, pero este mundo no está acabado, está en evolución. Este mundo está continuamente creciendo, evolucionando como una gran semilla que se está formando con características diferentes, y por ende nosotros estamos en ello, y estamos por esa misma razón en proceso no de perfección. La perfección es un error. Estamos en proceso de entendimiento y eso no tiene fin. Pues ya llegamos al final. Buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene con Eduardo García Vigil. Tema Reiki, nos va por exponiendo cada vez más interesantes. Que tengan bonita tarde.